Hola amigos, bienvenidos a este segundo programa semanal que hacemos con Nicole Rodríguez. Siempre interesante hacer trabajar con ella porque trae otra mirada, como dicen, y otros datos y otra cosa. La Y otra este mirada. programa empieza a parecerse un programa informativo. Así es que bienvenida Opinativo Nicole. también. ¿Mm? Opinativo, informativo, analítico, todo Analítico, lo me que la carga gente hablar. necesita No, no creo en las opiniones, creo en los juicios. en los juicios. En los juicios. Dos más dos son cuatro, no una opinión así al voleo. Bueno, amigos, vamos a partir y antes de partir les quiero recordar, como de costumbre, que este programa lo auspician tres empresas que están con nosotros de lunes a viernes, el método EVE, para que usted elimine, partamos por la barriga colgante, que crece y crece como si uno estuviera embarazado, y no hay manera de eliminarla corriendo, ni con dieta, ni suspendiendo la ingesta de alcohol, ni nada. Usted la elimina con métodos especiales que fueron traídos de Corea del Sur por el método EVE, junto con otros métodos para eliminar la celulitis, por ejemplo. Otra cosa que es muy porfiada, cuesta quitarla, las estrías y otras cosas más. Todo eso con métodos diseñados específicamente para esos fines. Repito, traídos de Corea del Sur, donde los desarrollaron, están disponibles en el método EVE en tres locales que tienen en Santiago, en la comuna de Vitacura, en la quinta región, en Concón, y en el sur, en la ciudad de Los Ángeles. Le sugiero que entre al sitio de Método EVE y vea los detalles, si usted quiere realmente eliminar esas deficiencias. Continúo con Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo que trabaja de lunes a domingo, usa métodos especiales, se concentra en pocos encargos y así obtiene resultados ahora y no en un 20 años más. Usted quiere vender o arrendar ahora, eso es lo que obtiene con Hey. Y Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar su casa o departamento en temas de pintura, arreglo, cambio de parquet o pisos, muebles de cocina, arquitectos para obras mayores, puros profesionales que forman parte de una empresa profesional que está ahí todo el tiempo y garantiza lo que hace. Bueno, vamos a partir con un tema, llamémoslo climático. Hace unos días atrás me tocó, y seguramente tú también, Nicole, me tocó pasar por un canal de televisión justo en el momento en que había estos meteorólogos que se han convertido casi en animadores de un festival. Y mucha risa, mucho grito, mucha broma con el otro animador, se movía, era toda una figura, era una coreografía meteorológica anunciando el diluvio universal, poco menos. Claro. 300 milímetros, 150 milímetros, o sea, yo casi me tenté comprarme un salvavidas. Y aquí estamos, hoy día es miércoles, estamos grabando miércoles, está nublado, de repente sale el sol de nuevo, no veo de dónde viene el diluvio universal. Pero estábamos comentando con Nicole que la exageración es lo que cunde ahora. Tal vez ustedes, los más viejos, se acuerdan de un meteorólogo que iba a Canal 7, a Televisión Nacional, se llamaba Willy Duarte, lamentablemente fallecido hace varios años. El hombre no solo le achuntaba, sino que no hacía aspaviento. Decía que viene un sistema frontal, aquí viene este otro. Era un señor muy simpático, parece que lo estuviera viendo con su corbata de humita. Ahora se convirtieron en histriones, en comediantes de la meteorología, aspaventean como locos y no le achuntan. Esa es la realidad, lo más triste de todo. Y exageran muchísimo. Y parece que la exageración ahora es una necesidad funcional de las comunicaciones, Nicolás. No sé si tiene que ver con la manera en que nos comunicamos. Antes había que llamar por teléfono y quizás comentarle a alguien, oye, ¿viste que va a llover? Oye, es tan inmediato y es tan rápido, pero por Dios que estamos viviendo en tiempo en que todo pareciera una alarma o una crisis. Chile, yo cuando era niña, yo recuerdo inviernos completos que no paraba de llover. Yo creo que en tu época también, Fernando. Mucho más. Incluso se iba al colegio prácticamente en bote, las calles Mm. anegadas y uno iba al colegio, la mamá te plantaba una parca y unas botas y al colegio partiste. Y hoy todo tiene que ser con un escándalo, un evento meteorológico como esta lluvia, tiene que pasar a un análisis como siempre la crisis climática, el cambio climático. No, yo no me compro eso y además hay que suspender las clases. Evidentemente hay lugares que van a quedar anegados y que no se podrán realizar clases, pero toda esta preparación, una cosa es
la preparación del gobierno y sus instituciones, me parece correcto, es lo que tienen que hacer, es su trabajo y es para lo cual le pagamos. Y otra cosa tiene que ver con este escándalo social que se comenta y que se espera con respecto a todas estas alertas de que va a llover como si el mundo se fuera a acabar. Y no sé, quizás ustedes también lo pueden comentar después en el programa, estamos viviendo tiempos que todo es un escándalo o todo es una exageración. Cuando una lluvia, o por fuerte que sea, es simplemente una lluvia. Ahora, estos son los tiempos también, ya mirados desde el punto de vista político, en que un gobierno o se luce o desluce, o más bien pasa a ser un gobierno mediocre. Uno ve el despliegue de autoridades y me gustaría ver después, posterior a toda esta lluvia del fin de semana anunciada, si es que sale fortalecido o no el gobierno, porque nos gusta o no, esto es un momento en el cual el gobierno puede sacar provecho. Si es que es eficiente, si es que llega a tiempo a las personas que quedan anegadas, si es que llega a tiempo con ayuda, si es que es necesario, comparando con el gobierno Gabriel Boric, que demoraban como 48 horas en despertar, y si hiciera un día domingo no trabajaban. Pues entonces, sí creo que los gobiernos, por los tiempos en que estamos viviendo, son situaciones que políticamente pueden sacar provecho. Yo no lo estoy diciendo de manera negativa, así como culpando al gobierno de Kast. No, yo creo que acá sí se pueden diferenciar en el sentido de la eficiencia y la eficacia unos gobiernos de otros, y eso es lo que he visto toda esta mañana del día miércoles. Fernando, tú ves menos televisión que yo, pero toda la mañana del día miércoles, todas las autoridades desplegadas, alertando, haciendo anuncios, un poquito agotador. Todavía ni siquiera llega a la región metropolitana. En el sur efectivamente hay algunos lugares que han estado negados, pero no es más Bueno, ¿qué que eso, esperaba? digo. Si esto Bajemos un estaba en invierno. poquito. Sí, pues no es más que eso, ¿no? Bueno, lo que pasa, bueno, esto es como cuando uno va a un restaurante y resulta que ahí solamente está tu mesa con tu acompañante y allá hay otra mesa y nada más, entonces todos hablan con tono normal, pero si está lleno el restaurante y además alguien pone la musiquita que ponen hoy en día, que el turum tum tum, entonces tú tienes que empezar a gritar para hacerte escuchar. Y resulta que eso es lo que sucede. Está en la abundancia de comunicaciones, está en Mm. la abundancia de fuentes de ruido mediático que para que tú te escuches tienes que vociferar. Fuera de eso tú quieres hacerte notar. Entonces tienes que hacer esta comedia, convertirte de meteorólogo en comediante, en un actor en eso. Tienes que convertirte en un animador de televisión. Tienes que llegar con todo un aparataje y tienes que hacer anuncios exorbitantes. Porque si dices simplemente, bueno, estamos en invierno y va a llover, porque esperaban que saliera el sol, que fueran a broncearse a la playa, va a llover. Y tal vez caigan 15 milímetros, tal vez caigan 2, no sé, vamos a ver. Si tú dijeras eso, no pasa nada, una lata. Tienes que llegar Nada. diciendo que viene el diluvio universal, las autoridades también tienen que hacer su numerito, y ya no se pueden quedar simplemente haciendo la pega, sino que tienen que hacer declaraciones que además es fácil hacerla. Tú no tienes que ni moverte de tu oficina. Convocas a la prensa y dices que viene el diluvio. Y tengan cuidado. Y se anuncian despliegues. Y entonces llega la televisión corriendo. Y aparecen las autoridades haciendo declaraciones. Toda esa comedia la estamos viendo hace años. Tú sabes, los periodistas cuando realmente hay una inundación, no pueden simplemente decir hay una inundación. Se tienen que meter hasta la guata en el agua para hacer, Yo lo digamos, el hice, grito. yo Todo lo es hice, así, todo me exagerado, tocó. todo es simplemente ridículo, todos hacen el ridículo, pero como todos hacen el ridículo no se dan cuenta que están haciendo el ridículo. De hecho, es la nueva normalidad mediática. Entonces, si tú no haces eso, eres un latero, eres fome, no sirves para nada. Oye, hay que hacer un poquitito, hay que ponerle color a esta cuestión. Hay, perdona, dime Ya nomás. dale, dale nomás. Hay un aspecto sí que yo quiero valorar del Chile de hoy, pero no es de hoy, sino que ya hace más de 30 años, yo diría. Y lo pongo hace más de 30 años porque lo estoy calculando en base a cuando me tocaba a mí estar con el agua más arriba de las rodillas. Eh, no 30 años, quizás 20 por ahí. Pero el punto es el siguiente. En el Chile antiguo, en general el chileno exigía poco a las autoridades, sobre todo a las autoridades municipales que brillaban por su ausencia. Yo considero que es un valor
y es un upgrade a la ciudadanía el que ahora cuando llueve, quizás a veces exageran demasiado, ¿ah? Porque hay veces que no es culpa de las autoridades o simplemente está ajeno a lo que pueden hacer. Pero sí el ciudadano chileno nos hemos puesto mucho más exigente con las autoridades cuando ocurren este tipo de situaciones, en el cual las calles quedan anegadas o eh, se vuelan techos a lo mejor de escuelas, etcétera. Yo creo que eso es positivo, porque si ustedes calculan o ustedes comparan el chileno promedio con las inundaciones cuando uno era chica, estamos hablando del 85, incluso el 90, de cuando ocurrían realmente todos los inviernos, lluvia, prácticamente llovía todo el invierno y se anegaban calles, todo. La gente en general no le exigía a las autoridades. A mí me parece que es positivo. Ahora se le exige todo. Yo creo que nuevamente pasamos al péndulo a un extremo en el cual tampoco son Mandrake el mago, tampoco tienen todos los recursos, tampoco pueden hacer todo porque hay aspectos que que no son de los municipios, hay aspectos que no son del MOP, hay aspectos que son de las empresas particulares, entonces es complicado y se le exige mucho, ok, o se le exige erróneamente a ciertas autoridades, pero sí me parece a modo general que el chileno no exigía y hoy exige, a veces equivocadamente, pero me parece que es un aspecto positivo, Fernando. Yo no sé si tú recuerdas cuando eras cuando eras joven, si veías a toda esta gente alegando como se Era hace joven, ahora. sigo siendo joven. ¿Qué te pasa? ¿Qué me Soy un joven de pasó? 77 años. Un desliz Bueno, es verdad mental. lo que tú dices, que la gente exija hasta cierto punto. El problema es que la respuesta se limita muchas veces a lo mediático, como lo vimos abundantemente en el gobierno Exactamente. pasado. O sea, a la flojera, digamos las cosas, a la incompetencia. Pero tú siendo incompetencia, igual puedes agarrar el teléfono y llamar a la prensa y decir de que hay una emergencia y que se están tomando todas las medidas, aunque realmente estás sentado y no te vas a mover de tu asiento. No hay una equivalencia entre la demanda y la oferta, te quiero decir, a No, menudo. O sea, el no. despliegue es un despliegue mediático, pero no es un despliegue material, efectivo muchas veces, de vez en cuando, menos de lo que se dice en todo caso, siempre. Y nos hemos puesto como ese personaje que tú no debes conocer, al Araco. Era un personaje de caricatura. No, sí lo conozco. Lo conozco. Vivía alaraqueando. Bueno, somos alaraco, los meteorólogos son alaraco, las autoridades son alaraca, tus colegas son alaraco, la gritadera es universal, porque si no, no te escucha nadie, no existes, tienes que crear, exagerar. Yo me acuerdo cuando trabajé en un diario, yo empecé como fotógrafo, era muy mal fotógrafo, entre paréntesis, porque me ponía a pensar cómo tomar la foto y ya había pasado la vieja. Y me acuerdo que los periodistas, los fotógrafos experimentados, había uno que le decían el manzana roja, no sé si vive todavía o no, que daba consejos como lo siguiente: mira, si hay que fotografiar un accidente, fotografía el zapatito del niñito que quedó botado en el medio de la carretera. Hay que hacer escándalo porque estamos compitiendo con otro diario. ¿Cuántos muertos dices tú que lleva el diario X? 10 muertos, jefe. Súmale Ponle más. 15 entonces, weón. Eso es. Entonces, si no pones 15 y tienes menos que el otro, la gente no va a comprar tu diario. Bueno, así era y así sigue siendo. Pero a eso se sumaron ahora las autoridades, el público, de todo el mundo. Entonces, es como esos restaurantes repletos de gente y con música. No se puede hablar. Además, hay otros hueones que están con el celular. Entonces, es un despelote mundial o la guerra mundial. Y en medio de todo eso, por supuesto, la realidad se encarga de ponernos en su lugar y porque la realidad sigue funcionando sobriamente con su lógica implacable. Y ya ves tú que el diluvio universal se ha convertido en un día nublado nomás. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. En una de esas ocurre el diluvio universal. Esperemos que por lo menos llueva, porque este ha sido el año más seco que yo recuerdo en mi vida. Voy a entrar al tema del agua, que también era la tercera patita con respecto a este tema. ¿Ah? Estuve revisando la prensa histórica porque a propósito del agua y uno ve que en el sur llueve, llueve. Ustedes recordarán, tú también lo recuerdas cada cierto tiempo en el programa, que en Chile existían proyectos como por ejemplo una carretera hídrica, embalse. Esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera II, cuando ya era evidente que por lo menos en la zona central de Chile se llueve menos que antes. Y hace unos pocos días atrás salió la información de que en el Ministerio de Energía
se está preparando los decretos para racionamiento eléctrico producto de la sequía. Y entonces yo empecé a revisar y dije, bueno, pero ¿qué pasa con todos los proyectos para invertir en embalse, carretera hídrica, parados? Chile no tiene un problema de agua. Chile tiene un problema de gestión del Manejo. agua, que son cosas distintas. Si no, imagínense los países como Israel o voy a irme a Dubái, tendrían problemas de agua, no podrían existir, ¿no? En el caso de Chile, se concentra la caída de agua en el sur y en algunas zonas no tan al norte, pero se desperdicia esa agua. Entonces nosotros cuando leemos esto de, sí, la sequía y todo, en realidad, cuando tú ves las conversaciones sociales, no, es que estamos en periodo de sequía. Chile no tiene problema de agua, tiene problemas de inversión y de gestión del agua, que son cosas distintas. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con todos los proyectos? Si esto se hablaba antes. Bueno, todos estos proyectos también fueron víctimas de octubre del año 2019, porque resulta que la famosa carretera hídrica, que además uno de sus principales impulsores lo demonizaron porque era un empresario, Juan Sutil. No vayan a mercantilizar el agua. Bueno, no tengo idea si tenía una agenda paralela a Juan Sutil o no. Da lo mismo. El punto es que hay una responsabilidad del Estado de preocuparse de invertir para que los chilenos tengamos agua no solamente para el consumo humano y sobrevivir, sino que para que las actividades productivas puedan también seguir subsistiendo, como la agricultura. Bueno, el punto es que revisé y en el año 2018-2017 había avanzado este proyecto de la carretera hídrica. El 2019 se sepultó. Se sepultó mediáticamente y se sepultó como prioridad para el gobierno. Y finalmente, en el gobierno de Gabriel Boric, fue sacado de proyectos prioritarios del MOP, ni siquiera para discutir. Y revisé las discusiones que había en el 2019 en torno a esta propuesta hídrica y salieran varios como expertos ambientalistas a decir, es una falacia decir que en el sur sobra agua o que en otros sectores de Chile sobra agua. Y aquí quiero hacer otro punto. Quizás puede ser, no lo creo, porque leí a otras personas menos ideologizadas que decían que hay. El punto es que, aunque te llueva en exceso, si no hay inversión en embalse, si no hay inversión en infraestructura, esa agua también se pierde. Así Entonces, es. puede que hoy en día, a lo mejor en el sur uno diga, oye, pero si no tenemos agua de sobra, puede que hoy en día sea así, pero solo es producto de que no se ha invertido en embalse y no se ha invertido en infraestructura hídrica capaz de sostener ese exceso de lluvia. Entonces, no miremos al cielo como si fuera un designio de Chile, que nos vamos a quedar sin agua, o que la zona central, que efectivamente tiene menos agua y llueve menos, no va a disponer de agua y después todo, sí, el racionamiento eléctrico, toda la razón. Esto tiene que ver con la apatía, tiene que ver con la ideología que hubo durante mucho tiempo con respecto a invertir en esto, porque las palabras que se decían, no lo voy a leer todo, decía que se iba a alterar las cuencas, que hay riesgos sistémicos al medio ambiente. Bueno, una serie de frases para el bronce del ecologismo radical. Y Chile quedó paralizado. Entonces, usted no crea cuando le digan no hay nada que hacer, racionamiento eléctrico. A propósito de la exigencia, exijamos que esto sea una prioridad y que inviertan, porque Chile tiene agua, lo que no tiene es gestión del agua, lo que no tiene es inversión en el agua. Producto será, no sé, por falta de prioridad política y también porque hay una agenda en que no le gusta esto de tener estas inversiones y alterar algunas cuencas o lo que sea que vaya a ser de impacto al ambiente. No tengo idea. Bueno, y ahora menos todavía se va a poder avanzar en los embalses porque son costosos y no hay plata. Y si aparece un empresario privado, van a decir que eso es mercantilizar el consumo de agua, explotar a los trabajadores, darle más agua a los ricos, a los súper ricos van a tomar más agua que los pobres. Ese tipo de imbecilidades ideológicas están ahí siempre a la guaite de cualquier pretexto. Bueno, esperemos que este fin de semana, no, ya creo que sea el diluvio universal, pero por lo menos que caigan 5 gotas, porque te digo honestamente, es una vergüenza cómo estamos de seco. Menos mal que el año pasado algo se llenaron los embalses, si no estaríamos realmente reventados, estaríamos con problemas de bebida, Estaríamos incluso de secos, agua. Mm. estaríamos secos. Bueno, Tú sabes que, último dato, ¿ah? Tú sabes que Perú
ha invertido 24.000 millones de dólares en infraestructura hídrica. Lo que han logrado esto es que además no solamente el evitar racionamiento, sino que el agro en Perú está con creces superando al agro chileno porque tienen más capacidad de riego. Y yo me preguntaba el otro día a propósito de una conversación que vi en un medio informativo, Perú con todas las crisis políticas que ha tenido, con todos los presidentes que tiene preso, con todo ese nivel de división política, hay algo en Perú, del punto de vista institucional, que lo hace seguir avanzando. Como que la economía en Perú se ve a veces efectivamente impactada por las crisis políticas, pero no tanto como en Chile, fíjate. Yo lo he Ellos dicho muchas avanzan veces. He muchas dicho veces. muchas veces que Perú está avanzando y que nos va a alcanzar muy pronto en todos los... Nos va a alcanzar hasta Haití a este paso. Bueno, déjenme, amigos míos, recordarles... No, si no es Pues broma, tú crees no que es estoy broma, bromeando. me río, No, pero pero es nos van como a alcanzar todos tragicómico. porque a los tontos, digamos, finalmente... Ya, amigos, les quiero recordar Kame ERP, un software que se hace cargo de todos los temas de su empresa. Todo. Contabilidad, finanzas, personal, logística, etcétera. Tiene una unidad de inteligencia artificial, eso ya a usted le garantiza que la cosa va a funcionar muy bien. Usted puede tener el software en su celular, usted puede ver lo que está pasando en su empresa en cualquier punto del mundo. La verdad es que estamos entrando a una época en que si uno no hace uso de estos recursos, uno se queda atrás, pero no en un año o en dos, en una semana. Kame ERP, usted lo encuentra en kame.cl, es un software absolutamente accesible en todos los sentidos, así que yo le aconsejo, le sugiero que entre al sitio kame.cl. De hecho, entre a los sitios de todos los productos que yo le pueda mencionar, porque ahora es más fácil. Con la internet usted puede inmediatamente averiguar todos los detalles de un servicio de una empresa. La siguiente es compreoro.com. Ahí usted puede adquirir oro y plata en lingotes de oro cuya calidad del 99% o más está certificado. Vienen con estos certificados y con esos lingotitos chiquititos usted tiene no solo una póliza de seguro financiero, sino que además una inversión fantástica porque han subido enormemente de valor el oro y la plata. Compreoro.com. Entre al sitio, eche una mirada. Sigo con AutoWolf, que usted ubica en autowolf.cl. Esta gente va a su casa y en un día dejan como nueva la carrocería de su vehículo, tal cual usted lo está escuchando. Frente a sus ojos, el auto nunca desaparece de su vista, como ocurre con otros talleres, donde desaparece por semanas y a veces hasta por meses. Usted lo tiene a la vista y ve cómo están trabajando, gran calidad de trabajo. Fuera de eso tienen una compraventa de autos usados, mercado que conocen muy bien, así que si usted anda en la gestión de vender su vehículo o comprar uno de segunda mano, póngase en contacto con ellos en autoworld.cl y termino este bloque con flamencas.cl, una empresa, una pequeña empresita formada por artistas del flamenco que están disponibles para amenizar una función privada de su familia, en su casa o en un local arrendado, si usted quiere, da lo mismo, un cumpleaños, una boda, una reunión de los tíos, los primos, los familias, toda la familia se reúne un día y almuerzan y comen, lo que sea. Bueno, yo sé que han estado en muchos cumpleaños y ha sido muy bonito. Ellos ponen el equipo música, ponen todo el tablado, usted no tiene que preocuparse de nada. También están disponibles para organizaciones que quieran hacer un número distinto, bonito, para restaurantes, etcétera. Flamencas.cl. Volvemos ahora con Nicole. Oye, el otro tema que va a estar en pauta, en primera línea, como prioritario, tiene que ver con la votación en el Senado de la ley de reconstrucción, que finalmente se vota este miércoles. Y resulta que varios aspectos. Se va a dar una curiosidad porque el PPD, que no era el PPD, dejemos de hablar del PP, eran tres senadores del PPD, hasta el momento que estamos grabando, dicen que van a votar en contra porque ya no. Ya no, porque No, la indicación del ministro Quirós le bajó del 23 al 22% los impuestos corporativos a las grandes empresas, entonces ya no. Y se va a dar esta situación curiosa, que la ley se va a votar con la exigencia de ellos en torno al escalonamiento de la invariabilidad, pero van a votar en contra. Eso por un lado una situación una curiosa. comedia.
una comedia, toda una comedia. Y esta comedia lo único que refleja es que cuando se discute una ley que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con salir adelante, resulta que no tiene que ver con eso. Cuando se discute en el Congreso tiene que ver con qué va para mí y entonces no, entonces me enojé. La Esto, cuestión del poder. esto tiene entre la emoción, en la emocionalidad y el poder. Aquí los números, las cifras, si le hace bien a Chile o no, da lo mismo. Aquí votamos en contra porque ya no nos cae mal el ministro Quiro. Eso por una parte. Y dos, leyendo la prensa me doy cuenta que han tratado de deslegitimar al ministro Quirós tildándolo de duro. Algunos dicen que es poco confiable porque cambió ese aspecto del 23 al 22% que el ministro Alvarado dijo que así lo había entendido Quirós, producto de que se le agregó una prima a las empresas. No es, no es en un contexto vacío, pero el tema es que intentan posicionar la figura de Quirós como el que manda en el gobierno, que Kast acá no tiene nada que ver y que Quirós es el que manda, entonces lo están tratando de sacar a un lado, cosa que empieza a ser una figura que moleste, un ministro que moleste, un ministro que no cuenta con espacio en el Congreso para negociar y así presionar para que a futuro, si hay algún cambio de gabinete, no esté Quirós porque Quirós es una figura molesta. Ahora, ¿por qué les molesta? Porque Quirós tiene claro hacia dónde quiere llevar Chile desde el punto de vista de la macroeconomía, por lo menos. Y de la micro también, porque trabaja en conjunto con el ministro de Economía. Quirós es una persona que ha tenido claro desde un inicio el proyecto que quería para Chile desde el punto de vista económico para salir de este decrecimiento en el cual estamos y de este desempleo en el cual estamos. Y les molesta porque no afloja en eso. Les molesta porque en su discurso, en su entrevista, la tiene clara. Algunos dirán, pero está equivocado. Bueno, pero no estamos entrando de lleno a la reforma. A lo mejor a otros les gustará otro modelo, pero el punto es que es una persona que va al fondo, hace la guerra cultural y les molesta. Entonces aquí hay toda una preparación para revestir a la figura de Quirós como un indeseable, como el duro, como que no se puede negociar con él, que no sabe de política, porque son otras lógicas, y así que se convierta en una figura incómoda, que el gobierno empiece como a mirar como esta persona no nos sirve porque no llegamos a acuerdo, pero a mí me parece que todavía cuenta con un gran respaldo del presidente Kast, en el sentido de que el presidente Kast está de acuerdo con esa idea de la economía que tiene que llevar a Chile a un Totalmente, mejor desempeño. ¿Mm? totalmente de acuerdo. O sea, lo que pasa es que Cass tiene un estilo más acomodaticio, más suave, más sinuoso. No sinuoso en el mal sentido, sino que más, más amable. Es mano de hierro con guante de seda y Quiró es mano de hierro sin guante de seda. Eso es toda la diferencia. Eh, Efectivamente lo quieren satanizar y tratan de no político a alguien que no sigue las políticas de ellos. Esa es una típica expresión que yo he escuchado un millón de veces, esto de que, oye, aquí este gallo sabe mucho de esto, lo demás allá, pero no tiene idea de las fórmulas políticas, de las lógicas políticas, que hay que ser, no sé, más simpático, que hay que ser más esto y más que otro. A mí me parece que todo ese discurso es una soberana idiotez. Aquí lo que se trata simplemente es que 2 más 2 son 4. Y no se trata de andar poniendo carantoñas y andar contentando a los mediocres que pululan por todos lados. O sea, llaman ser duro a alguien que tiene claras las cosas. Bueno, me encanta la gente dura que tiene claras las cosas. Me revientan los hueones blandengues que viven en la confusión. Esos son los que arruinan a los países, como lo vimos con el gobierno anterior. Aparte de las malas ideas que tenían cuando tenían alguna idea. Así que yo creo que Kass sabe perfectamente eso, mejor que nosotros, lo tiene al lado. Y bueno, hay que seguir adelante. Yo no sé cómo se las va a arreglar el gobierno para, para hacer funcionar esta ley, para hacer funcionar lo que se necesita. Si acaso no llega a ser ley, va a tener que convertirse en decretos de ley algunas cosas. Van a tener que tomarse medidas administrativas, porque aquí lo que está en juego es el futuro del país y no contentar a estos personajes, a estos comediantes del PPD y otros que fueron a hacer la parada y que estaban dispuestos a negociar, pero estaban dispuestos a salirse de sus propias proposiciones si llega a ser chistoso. Aquí necesitamos gente dura. Así como cuando tú tienes gangrena necesitas a alguien que te corte la pierna. No necesitas una curandera o un astrólogo, necesitas un cirujano.
incluso a veces necesitas un matarife. Aquí se necesita hacer lo que hay que hacer. Y para eso se requieren personas como Quirós. No blandenguería, no transaquero, no dispuestos a rendirse, a los acuerdos, o sea, en el fondo a rendirse, porque cuando la izquierda habla de acuerdo, habla de presentar un acta de rendición. Es como los acuerdos que propone de paz Putin, que consisten en que Ucrania se rinda. ¿Qué clase de paz, qué clase de acuerdo es ese? Bueno, veremos qué ocurre con esto. Si algún descolgado tiene suficiente valor, pero lo dudo mucho, de ir contra su sector y convertirse en un leproso político, lo dudo mucho, no va a ocurrir, incluso con gente más vieja que tiene un gramo más de cerebro que los jovencitos, aún ellos están atrapados en esta jaula de papel y esta jaula tribal y no se van a mover de ahí. ¿Cómo se las va a arreglar el gobierno? No tengo idea. Ahora, va a venir comisión mixta, ahí veremos, ahí veremos. Claro, ahora los votos están por el mínimo, pero están. Yo creo que el gobierno no se Ojalá. tiene que enredar. El gobierno tiene que hacer la bajada de los objetivos de esta ley. Y aquí yo me preguntaba, y perdón, y los parlamentarios del sector tampoco, hacerse el ariquiri porque consiguieron 26 votos y no consiguieron los tres de senadora del PPD, o por ahí Karim Bianchi, que dijo que algunas cosas las votaría a favor y otras en contra. Esta ley va a salir así, con votaciones del mínimo de la requerido, de 26 votos en el Senado, y otras indicaciones con un poquito más. Eso es todo lo que hay. Los parlamentarios de la derecha en general no deberían enredarse y tampoco debieran quitarle legitimidad al proyecto, producto que solo salió con los votos del sector. Pero si los escogieron a ellos para gobernar, ¿cuál Sí es es. el demonio y cuál es el problema de que un proyecto de ley salga con los votos del sector? Al contrario, es una virtud que la derecha no se divida. Es decir, la derecha tiene una idea, tiene un modelo económico y están todos de acuerdo. A algunos les gustaría incluso menos impuestos, a algunos les gustaría quizá algunos cambios, pero el punto es que hay una virtud acá. La derecha va votando en bloque. Entonces no le quiten legitimidad porque no consiguieron unos votos del PPD o de un senador de la DC. Bueno, A mí me parece que eso es un absurdo político y es un error político. bueno, Porque esa es la realidad que hay, ¿no? en eso está la señora Núñez, ¿no? Dándole legitimidad solo si todo el mundo se toma de la mano, se toman todos de la mano y salen felices diciendo, ahora todos estamos a favor. No, pues eso es una estupidez. Y yo me pregunto una vez más, y me lo voy a preguntar todas las veces, ¿de dónde salen estas personas de tan pocas capacidades analíticas, de tan poco criterio, pero que sin embargo se creen experimentados políticos y hablan de que a este tipo le falta conocer la política y resulta que no se dan cuenta de eso elemental que tú estás diciendo, de que bueno, el que ganó, ganó, tiene los votos y simplemente se hacen las cosas nomás, pues sí, en eso consiste la cuestión, pues. Si no, no sería democracia, sería un régimen que nunca ha existido, en que solamente se hacen las cosas en que están todos de acuerdo. Es Si no, no se hace litocracia. nada. No hacemos ni una Claro. cuestión, seguimos a poto pelado en la selva recogiendo nueces, porque no estamos todos de acuerdo, fíjese usted. Bueno, ese experimento se hizo, ¿ah? Creo lo conté la otra vez en el Parlamento polaco, en el siglo XVIII era así. Bastaba un voto en contra, fíjate, bastaba un voto en contra, tenía un nombre en polaco, no me acuerdo cómo es, y no se podía hacer nada. Resultado, Polonia fue 3 veces particionada entre los prusianos, los austríacos y los rusos. Claro. La tragedia histórica y política de Polonia, porque resultaba que un pelotudo levantaba el dedo, bueno, lo que pasa en permisología, ¿no? Un tipo, un vecino levanta el dedo y se paraliza un proyecto. Llegamos a eso en permisología y quieren llegar a eso en política. O sea, si no están todos de acuerdo, no hay legitimidad. Pero ¿qué toman el desayuno? Me preguntan esas personas. No, es que se mal acostumbraron porque lo hablamos el programa pasado. En los 90 fue una democracia acordada, digamos, en el sentido que ninguno se quería molestar mucho y la derecha no tenía idea, simplemente quería mantener el poder que tenían algunas instituciones, el poder económico. Entonces, mientras la izquierda navegara también con eso, bueno, en fin, yo creo que envejeció mal esa política de los acuerdos y el punto es que aquí hay algunas cosas a considerar que son interesantes porque a lo mejor va a proyectar lo que viene también a futuro en el Congreso. Uno Déjame es decirte una cosita a propósito antes que se me vaya, perdona. Que
Me gustaría que la gente reflexione una cosa muy simple. La política existe porque hay desacuerdos. La política de los acuerdos es una contradicción en los términos. Si hay acuerdos no necesitamos política. La No. política existe para discutir porque hay desacuerdos, pues. Para eso existen los parlamentos y la discusión y las mesas de diálogo y todo porque hay desacuerdos. En eso consiste la política. Cierro paréntesis. Continúe, Nicole. Sí, algunas cosas que a lo mejor podemos proyectar para lo que viene de la relación del gobierno o de la derecha con la oposición. Uno, el Partido Socialista, que algunos en marzo, en abril, incluso la semana pasada, cuando la senadora Bodanovich intentó hacerlo, el Partido Socialista hizo una declaración porque se reunieron para limar aspereza, acuérdense esta trifulca con Deo y todo de Chicardini con la presidenta Bodanovich. Y resulta que con música de los Jaivas, mostraron videos en redes sociales, todos juntos. Toda la misma payasada de La siempre. misma payasada. Bueno, todos unidos. Y la declaración del Partido Socialista es para que tome nota el gobierno o la derecha. Las diferencias forman parte de nuestra democracia, ya muy bien. Ante un gobierno de ultraderecha como el de Cast, el Partido Socialista seguirá ejerciendo una oposición fuerte, clara, sin ambigüedades, pero acá yo lo subrayé porque dice seguirá siendo una oposición sin ambigüedad. A mí me parece que lo que mostraron esta semana está lleno de Pura ambigüedades, ambigüedad. pero con la declaración ya sabemos que consideran que el gobierno de Cast es de ultraderecha y van a hacer una oposición frontal frente a aquellas políticas que debilitan los derechos sociales y las conquistas. Esta es una clásica declaración que uno siempre quiere hacer la pregunta, pero no tengo acá al frente para preguntar, bueno, ¿cuáles derechos sociales están retrocediendo? Como cuáles conquistas, porque esto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, y a propósito de eso, no solamente gente del Partido Socialista, sino que de la oposición, con respecto a la ley de reconstrucción, en todas estas frases que han dicho para estar en contra del proyecto, todo, yo me preguntaba si fueron efectivos o si lograron con éxito instalar la antigua idea de la lucha de clase. Yo hice un resumen, que no los voy a leer acá, con respecto a las razones por las cuales se oponen en la izquierda, y la verdad es que al final de cuentas llegamos a la conclusión que tratan de instalar de una manera narrativa la clásica lucha de clase. Y resulta que creo que la izquierda no se da cuenta que eso hoy no funciona. Funciona como un cliché que pareciera que está ok, pero no encaja con la sociedad que hoy tenemos. Se pueden rechazarlo por otras razones, pero tratar de instalar de que esta ley de reconstrucción tiene que ver con el rico versus el pobre, me parece que no has tenido los resultados a pesar de la falta de respuesta de la derecha y a pesar de la falta de respuesta del gobierno de poder instalar los puntos de vista de este proyecto, que no lo han hecho, ¿eh? No lo defienden como debería ser, y con las bajadas que deberían ser. Pero me parece que en esta pasada, en el Chile de hoy, este tema de instalar la lucha de clase a la izquierda no le está resultando. Y por último, Fernando, una incongruencia. El programa de gobierno de Janet Jara, del Partido Comunista, para la elección presidencial, hablaba de rebajar los impuestos al 23%. Entonces yo me pregunto, y yo no sé por qué la gente en el Parlamento no le pregunta a la izquierda, ¿entonces no era mentira? Porque hoy están rechazando esa rebaja del 23%. Bueno, Entonces el programa de gobierno de Janet Jara era un invento para poder confundir a ¿cuál los ciudadanos que programa? votaran por ella. ¿Cuál, cuál programa? Ese que ¿De qué tenía estás ocho hablando? páginas. ¿Cuál programa? Ese que tenía Eso ocho no era páginas. eso no era un Entonces, programa. That is not a knife. This is a knife. Eso no era un programa. Y entre paréntesis, una noticia meteorológica. ¿Eh? Estoy viendo una baldosa aquí desde uno de mis estudios que tiene 3 impactos de agua. Así que empezó el diluvio universal. Bueno, eh, esto de las guerras de clase, de las conquistas sociales, las conquistas de los trabajadores son frases hechas que les repiten como loro, no tienen capacidad para más que eso, y cada vez tienen menos eco, efectivamente, a pesar del silencio casi culpable de la derecha clásica, que simplemente ya no dan el ancho, no dan nada, ni el alto, ni el ancho, ni ninguna cosa. Son patéticos todos ellos. Mira, Longueira volvió de la tumba política, resucitó para hablar de los acuerdos, como él cree que resucitó en 1993,
o 94, se equivocó, puso mal la dirección en la máquina del tiempo, Longueira. Cambie los numeritos, ¿ah? Voy a la perillita. Estamos en el 2026, no en la época en que usted era una persona más conocida en el ámbito político, ahora es un Lázaro político. Levántate y anda, le dijo alguien, y andó. Pero como en el chiste, ese chiste que no voy a repetir, sí anduvo, pero bueno, eh, no se puede esperar nada de ello, pero afortunadamente cada vez tienen menos resonancia y yo repito lo que te decía el lunes, que en 5 o 10 años van a ser una secta absolutamente minoritaria y digna de ponerlos en una vitrina del Museo de Historia Nacional, estos movimientos políticos de izquierda. Salvo el Partido Comunista porque es una secta que tiene las virtudes que puede sobrevivir, va a tener siempre un grupo de seguidores, pero mínimo, como toda secta, sin mayor efecto, eh, a pesar de todos los favores que le hizo Michelle Bachelet para darles alguna relevancia, a pesar de los jovencitos que se han sumado, pero eso es transitorio, porque sin ideas que funcionen no hay liderazgo y no hay vida en la política, no hay vida. Y los comunistas están embalsamados en su ideología de hace mucho tiempo. A ver, oye, déjame, antes que se nos vaya el programa, nos queda todavía. ¿Puedo ir a otro tema o alcanzo? Sí, Sí, ¿no? demás, no hay problema. Tú sabes que este miércoles volvió de Países Bajos la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que se fugó de Chile porque no había orden de arraigo antes de cumplir su condena de 5 años por fraude al fisco. Ella estuvo en una cárcel en Países Bajos, estuvo 4 años prófuga y por fin ahora la extraditaron y se debate si es que ella cumplió o no parte de su condena en Países Bajos, que estuvo en la cárcel en Países Bajos, etcétera. Pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de algo que me hizo recordar el regreso de Karen Rojo. Y es que en algún minuto en Chile nunca las autoridades y quienes ejercían cargos públicos cumplían condena, ni siquiera eran condenados, ni siquiera eran llevados a la justicia por fraude a fisco. Y en algún minuto se empezó a hacer lo que aplaudo. Pero de un tiempo a esta parte, si uno ve la cantidad de condenas a cierto sector versus el otro sector, uno podría concluir que la justicia en Chile es bastante sesgada y bastante cargada a procesar y llevar a la justicia e investigar a la gente que es generalmente de derecha, si lo ponemos en blanco y negro, y no tanto a la gente de izquierda. Karen Rojo fue condenada a 5 años por fraude al fisco por 26 millones de pesos. Yo no estoy diciendo con esto que no merezca ser condenada. Lo que estoy diciendo es que sea de derecha a izquierda, si es que cometen fraude al fisco, tienen que ser condenados. Y miren el monto. Y me acordé de Orrego, un programa, quédate, de más de 1 millón o sea, no más, por ahí, $1 millón, 1.000 y tantos millones, en nada. Orrego hizo coaching, que si uno lee el proceso de fiscalía, que fue cerrado, ¿eh? No hay más, no va más. Hizo un coaching por 31 millones de pesos que se suponía que era para algo de la gobernación, pero en realidad era un coaching para su campaña, un tema comunicacional. Yo voy a poner mi punto personal acá. Yo dudo incluso que haya hecho el coaching. Yo creo que sacó 31 millones de pesos nomás. Se lo habrá repartido con los amigos, no tengo idea. Pero hasta ahí llegó nomás. El caso Sierra Bella, cerrado, no más. ¿Le sigo nombrando? Entonces, sí, está muy bien que se lleve a las autoridades, a la justicia y se investigue, pero por alguna razón, que yo creo que los auditores nos podrán responder, por alguna razón, parece que la justicia está mucho más cargada a condenar a políticos de derecha y autoridades de derecha que autoridades y políticos de izquierda. La El caso razón, de Isabel Allende, de la compra de la casa, se cerró también. Nada, se cerró. bueno, Entonces, algo hay que la bueno, muy justicia chilena. simple, Nicole. A ver, Lo que pasa es que no opera la justicia, operan jueces. Las instituciones son personas y esas personas tienen ideas políticas, tienen una formación. El personal que constituye el rank and file de la justicia, o sea, si agarramos todo el stock de jueces que hay en Chile y fiscales, es un personal humano. Se crió en cierta época,
se empapó con ciertas ideas, con ciertas doctrinas, con cierta cliché, con cierta folletería, con ciertas experiencias históricas. Y desde ese territorio, desde esa vereda, juzgan, porque la ley es interpretable. Si no es una máquina que uno le mete una ficha y da un fallo, hay un juez que interpreta. Es el personal de la justicia que tiene una determinada postura, pues, que tiene una determinada inclinación. No es la justicia, son los jueces, punto, y los y los fiscales. fiscales de la fiscalía, y así sucesivamente. Gente que no solo participa, o son de algún modo influidos o atemorizados por la onda ideológica prevaleciente. No olvidemos nunca, como porque sirve como ilustración, como una metáfora, ese juez que estaba a cargo de un proceso de unos, ¿cómo lo llaman? Pueblos originales que habían estado mezclados en asuntos delictivos y que llegó a la corte vestido entero de rojo, corbata roja, vestón roja, pantalón rojo, camisa roja, para mostrarle al mundo su mirada. Bueno, otros no se ponen la ropa roja, tienen rojo adentro el cerebro, o lo tienen color rosado, o, o son timoratos, o auténtica, honestamente creen en esos ciertos principios y ven las cosas de tal forma que más bien son la gente de derecha los que son culpables y los otros no son tan culpables, lo que pasa es que son agentes sociales, lo que pasa es que son víctimas del sistema, lo que pasa es que tienen una causa justa, siempre hay alguna razón. Así que esa es la explicación, es lo más simple del mundo. Esto se ha visto en otros periodos históricos, en otras sociedades, no les voy a dar la lata a contarles y explicarles eso, pero yo creo que basta con lo que estoy diciendo. Hay un tema de personal, no un tema de instituciones. Y las instituciones no funcionan solas. Pero la fiscalía está totalmente tomada. Mira, les voy a dar un resumen. Cerraron la investigación por la compra de la Casa Isabel Allende. $1 millón. Acuérdense. Fiscalía decidió no perseverar. Cerraron después de 10 años de investigación. Una investigación por malversación de fondos en un municipio no puede durar 10 años. Acá no se necesita Sherlock Holmes. Esto de que dure 10 años ya huele mal. Pero incluso después de 10 años, resulta que cerraron la investigación en la Municipalidad de Providencia por malversación de fondos cuando estaba de alcaldesa Josefina Errázuriz. Y acuérdense que la información está ahí. Usaban fondos de educación para gift card, para viajes a una terma. Eran 1.600 millones, $1 millón y más. Entonces resulta que ahí estaban todos los frente amplistas con Josefina Errázuriz. Resulta que después de 10 años cierran la investigación. El fiscal Cooper, acuérdense el fiscal Cooper que pasó de superhéroe A villano. a villano, sí. Fiscal Cooper se estaba acercando al presidente en la investigación de Procultura. ¿Qué pasó? No solamente lo sacaron, sino que quedó en nada. ¿En qué está? En nada. Pues si cuando pasa el tiempo, la justicia tiene que ser también en su momento. Y después muy fácil, después de 10 años, decir no perseverar. La gente ya ni siquiera se acuerda que se robaron 1.600 millones de pesos. Entonces ya no importa, esas personas ya no están en cargos importantes. Entonces se va diluyendo y eso la fiscalía lo maneja bien. Y en el caso de Procultura, no pasó nada y no va a pasar nada. Muy cercano al presidente ahí. ¿Y qué pasó con Sierra Bella? Nada. Y en el caso de Sierra Bella, por una interceptación telefónica, se supo que Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, con Iracy Hasler, que en ese minuto era la alcaldesa de Santiago y que hoy es diputada, resulta que estaban moviendo, estaba Cariola pidiendo que se aceleraran unos permisos para un empresario chino. Entonces también fue investigada y resulta que después de 15 meses no pasa nada. No, no pasa Nunca nada. pasa nada. Nunca pasa Entonces, nada con ellos. algo pasa en Chile, lo voy a poner al revés. Como nunca pasa nada, sobre todo con estos personajes, porque yo sí creo que Fiscalía tiene un sesgo, porque así como no persevera con estas causas, resulta que para seguir persiguiendo a carabineros y a Fuerzas Armadas, que solo cumplieron el deber de tratar de establecer el orden y sacar la violencia en las calles, en octubre del año 2019 resulta que para eso hay recursos, hay tiempo. Claudio Crespo, que salió libre,
del proceso no salió culpable, resulta que ayer hubo de nuevo una solicitud de fiscalía para volver a hacer un nuevo juicio. O sea, para eso está todo el tiempo del mundo, para eso están todos los recursos. Como no pasa nada con esto, digo, algo pasa, no solo con la justicia, sino que Bueno, fiscalía no está funcionando. Nicola, ¿tú te recordarás cuántas veces dije yo el año pasado que el gobierno de Boris estaba copando las instituciones con su personal? ¿Te acuerdas de eso? Así ¿Te acuerdas es. que expliqué que cuando tú no puedes tomarte el poder cambiando las instituciones, entonces recurres al método de llenar las instituciones antiguas con tu gente y por lo tanto da lo mismo la forma jurídica que tenga una institución, tú la manejas como tú quieres? Coparon todas las instituciones o todas las que pudieron, que son prácticamente todas, para estos resultados. Y esto no hay ningún misterio aquí, no hay ninguna cosa increíble y tú lo sabes. Tú lo sabes perfectamente y lo dices así como lo dices, como por una cuestión de retórica, así para el programa, pero en el fondo todos sabemos que el personal es de izquierda, son proclives a la izquierda, son proclives a la atmósfera cultural e ideológica que se creó en Chile a lo largo de años. Esto viene desde la época del gobierno militar para adelante. Es un fenómeno muy grande, es un tsunami ideológico y se tragó a medio mundo, incluyendo a la derecha, buena parte de la derecha, como lo hemos Sí, visto. claro que sí. Entonces, ¿qué tiene de raro que los fiscales persigan a un carabinero hasta el día de su muerte? Mientras las señoras estas que se pintan la boca rojo, pero vi una foto ayer, la Carola y la Hasler con una boca roja, 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 pero ya a morir, parecía un anuncio luminoso, ellas no tienen ni un problema, pueden hacer lo que quieran, no les va a pasar nada. Y a los camaradas, digamos, que tiran molotov, se les indulta si llegan a ser, por Dios, Dios no lo quiera, detenidos, se les indulta, porque son luchadores sociales. Todo esto no tiene nada raro, invadieron todo. Son ellos los que están en las instituciones, en los gremios profesionales, en, la, en, las en, lo- en los centros ¿cómo se llaman? Las dirigencias estudiantiles, Sí. en la FECH, en la FEUC incluso, de todas partes. Es una generación completa que fue empapada en esta cuestión. Y esto toma tiempo que desaparezca. Eventualmente va a desaparecer, pero toma tiempo. Y hay una enorme inercia, porque los cargos tienen una permanencia ajena a los cambios, digamos, de ideas del público. El público puede estar ahora en otra postura, pero los cargos continúan, tienen una duración establecida por ley y ahí van a seguir. Entonces, nada de raro lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando por mucho tiempo, porque coparon todo. Punto. Y yo creo que el copamiento de las ideas es un tema trascendental, ¿ah? Salen de las universidades también con cierta idea y con cierto sesgo. Sí, Eh, claro. el Ministerio Público es un organismo relativamente nuevo, los fiscales los pagamos todos nosotros. La fiscalía está para investigar, pero resulta que es impresionante. Todos los procesos judiciales de malversación de fondos, de corrupción, de la época, desde Josefina Errázuriz, pues, hablemos, cuando empezó esta nueva izquierda a llegar a lugares de poder, todos están paralizados, los diluyen, los alargan o los cierran por falta de antecedentes. Entonces, realmente creo que Chile va a avanzar muy poco si estas instituciones no se limpian. Y no es que se limpien para favor de la derecha, a mí eso ni ¿Quién la aquí va a ni a mí nos limpiar? importa. ¿Quién la va a Nadie, limpiar? nadie. Pero como tanta corrupción. Mira, Bueno, mira, el otro día, mira, cuando un país llega, cuando un país pasa cierto umbral en ciertas cosas, o cuando una persona pasa cierto umbral en el desarrollo de una enfermedad, o cuando un proceso pasa a cierto nivel cuantitativo, ya el asunto no tiene marcha atrás. Lamentablemente es así. Porque los que mismos que tendrían que mejorar no existen o están contaminados también. Esto es como la lepra o como una plaga. Están todos contaminados. ¿Quién va a ser el que va a llevar a cabo la operación? O son muy pocos y se enfrentan a una inercia, una masa gigantesca de oposición. Una oposición fundada en un cambio de mentalidad, lo que yo decía ayer. Es un mundo aparte, una galaxia aparte. Y es una galaxia grande. No es llegar y cambiar de gobierno para cambiar eso. Esa es la gran dificultad. Por eso es que el tema de lo que tú te gusta hablar de la guerra cultural es correcto. Es una guerra,
pero no es una guerra entre personas que tienen una par de opiniones distintas, mundos distintos. La guerra de los mundos, estimados amigos, donde la tortura y la crueldad es hacer escuchar a la mujer que tiene un feto los latidos en vez de ser al revés. Bueno, ahí está, en todas sus letras, en todas sus expresiones esta cuestión. Y antes de continuar, amigos, me van a permitir ustedes que cumpla con los deberes míos, que consisten en hacerles saber de la existencia de, entre otras cosas, Osiris Headhunter, una empresa que ustedes ubican en jm.osiris.cl, que se dedica a la caza de talento, a buscar a esas personas que tienen talento para que ocupen los puestos de responsabilidad de su empresa. Personas capaces, profesionales, íntegras moralmente. Esa es la clase de personas que busca Osiris Headhunter y que encuentra y pone a su disposición. Lo han hecho hace mucho tiempo, lo hacen bien, incluso garantizan su trabajo. Si usted no está de acuerdo con la persona que seleccionaron, le buscan otra sin ningún costo adicional. Es una garantía que lo dice todo, creo yo. Sigo con Pontara, ya saben, esta editorial nueva, completamente distinta a las demás, que no se limita a recibir un archivo para después decir que no nos interesa, sino que ayuda a la persona que incluso no ha escrito todavía una línea, pero tiene una idea de un libro a que lo lleve a la práctica, a la realidad, y luego mejorar esa realidad, lo pone en manos de editores, yo soy uno de ellos, para tratar de mejorarlo, dar algún consejo que puede ser seguido o no, eso es dueño el autor de hacer lo que le parezca, y el proceso continúa y eventualmente el libro se publica y se difunde. Pontara.cl, amigo. Si usted está en esa situación, no haya que hacer con su idea o con su manuscrito, póngase en contacto. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que revisan cómo está funcionando la logística de su empresa, encuentran lo que está mal, le ofrecen un modelo alternativo que funcione bien y le buscan el personal adecuado. Todo, el paquete completo, the full package para su empresa con SLI Consultores. Y, 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 me queda un bloque que lo voy. Si usted tiene un tema legal que lo va a llevar a un tribunal, un tema legal civil, póngase en manos de Salinas y Ojeda, que usted ubica en el sitio salinasyojeda.cl. Un estudio de abogados especialistas en esos temas, con una muy buena tasa de éxito, porque son especialistas, se han dedicado a eso, lo hacen muy bien, así que no escuche los consejos del carnicero de la esquina, hágame caso a mí por una vez que sea, salinasyojeda.cl, abogado especialista en temas civiles. Continúo con Safety First. Vas a creer que me retaron, Nicole, porque la otra vez dije Safety. Me retan por todo. Safety First. Safety first está mejor dicho, claro que sí. Safety First. Sí, yo no soy, No, bueno, fíjate, safety. yo manejo Safety varios first. idiomas, pero soy malo para pronunciarlos todos ellos. Me pasa eso, porque no le pongo mucho interés en tratar de imitar a los hablantes originales de un idioma. Bueno, Safety Es como First un es una. inglés ruso. Es como un inglés Sí, ruso el tuyo. sí, Safety First es una empresa de seguridad que va mucho más allá de recomendarle cosas obvias, hace un estudio de cuáles son los riesgos potenciales de su organización, de su edificio, de su establecimiento, de lo que sea, hacen un estudio, preparan a la gente para afrontarlos si se llegan a producir, crean brigadas de seguridad, en otras palabras, le ponen el parche en telería y bien puesto. En estos casos hay que impedir que la leche se derrame y tomar las medidas del caso. Safety First lo ve todo, 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 todo. Ubíquenlas en safetyfirst.cl. No espere que las desgracias ocurran. Prevéngalas. Continúo con algo que es útil si la desgracia ha ocurrido. Si usted ha sido o algún familiar suyo puesto en manos de alguna institución o algunos profesionales que han cometido negligencias médicas y han ocurrido desgracias o situaciones muy graves, entonces hay una negligencia y usted por su cuenta no va a lograr que lo compensen. Rettig y Greenberg es un bufete de abogados que se especializan en el tema de las negligencias médicas. Estudian su caso, ven si efectivamente es una negligencia y si lo es, empiezan a funcionar y obtienen esa compensación. Así ha sido. Rettig y Greenberg, ojalá que no los necesite, pero si llega el caso, ahí están. Y sigo con La Bollería, una empresa de banquetería que está disponible para usted en Instagram, @La Bollería Pirque. Son muy buenos, yo los conozco personalmente. Y termino con lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones que ofrece un servicio integral, desde diseñar cómo comunicar lo que usted quiere hacer en forma potente y clara, qué medios usar,
y enseguida evaluar los resultados e ir corrigiendo lo que sea necesario. Eso es comunicación integral, lascarcomunicaciones.cl. Adelante, estudios. Oye, bueno, conformémonos con la condena a la ex alcaldesa de Antofagasta por 26 millones de pesos. Y sintamos que Chile rinde. Oye, y a propósito de corrupción, un tema que pensé que no iba a desaparecer de los medios de comunicación. Y esto en el sentido de que algo anda mal en Chile, Los niños de pero habla... Haití, No, no, no. porque desapareció, a propósito. A propósito de eso, es uno de los que desapareció y el otro que desapareció de la prensa. Y esto es siempre un tema en el cual cuando funciona bien, el cuarto poder que tiene que ver con el periodismo no desaparece. Y me refiero al subcomisario de la PDI que la semana pasada, en un acto de desesperación, empezó a gritar por la ventana que estaban un grupo de la PDI de su zona de trabajo, estaban corruptos, que trabajaban con el Tren de Aragua. Hay imágenes porque él estaba muy desesperado, habló de que él había botado todas sus armas y que si aparece con algún arma o algún tipo de bala era porque lo iban a implantar, en fin. Y al final terminó esto en que se autoinfirió una herida al otro día porque contaba con custodia de carabineros y se fue al hospital de carabineros y resulta que se abrió una investigación en Fiscalía Oriente para que indague todas las acusaciones que hizo este subcomisario de la PDI con nombre y apellido. ¿Ah? El subcomisario gritó nombres de fiscales que son corruptos y que trabajarían para el crimen organizado. Da lo mismo si el Tren de Aragua o no, que trabajarían para el crimen organizado con nombre y apellido. ¿Cuál es el problema? Usted puede creer que se trata de un caso de un loco, de una persona que se desesperó con antecedentes psiquiátricos, o puede creer que ante la desesperación de ver que lo estaban obligando a participar de todos estos actos corruptos de la PDI, se desesperó, a lo mejor recibió amenaza y lo hizo de una manera pública, como si fuera el acto de un loco. Y yo me inclino por el segundo, porque es una persona que no tiene antecedentes, tiene una hoja de vida de varios años, más de 10 años en la PDI, impecable, tiene su señora, es decir, tiene una vida más o menos tranquila. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde digo, la justicia en Chile no funciona y por qué creo que el único candidato que hablaba de reformar el Ministerio Público era Johannes Kaiser, no en el caso de Kass. Y yo creo que hay que hacer una reforma judicial y también del ministerio. Pero el punto es el siguiente. Resulta que se abrió una investigación, pero se abrió en Fiscalía Oriente. La misma fiscalía que el funcionario de la PDI estaba diciendo que tiene fiscales corruptos. Un país serio, lo primero que hace es que investiga otra fiscalía, pues. Bueno, Entonces resulta que el fiscal dice, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, no hay antecedentes de estos persecutores. Bueno, que no los va a ver, pues, ¿sí? ¿Cómo sus pares van a estar investigándose? Pues entonces, esto es una burla. Por eso quise hablar de este tema, Fernando, porque estos son los típicos casos que si existiera un periodismo serio, estarían detrás de este tema el con periodismo nunca puede ser serio. PDI y fiscales involucrados en crimen organizado. El periodismo nunca puede ser serio. El periodismo puede ser gritón. El periodismo... Tampoco existe el periodismo, existen los periodistas. También. Tampoco existen los medios de comunicación. Así en general, existen determinados medios de comunicación que son de determinadas personas que tienen determinados intereses. Hay que tener cuidado con esas abstracciones, porque son vacías, las abstracciones son vacías. Hay que ver el contenido. Nunca ha sido serio el periodismo. El periodismo es un negocio que tiene como objeto vender diarios, vender programas, y para eso hay que gritar, y especialmente gritar en sintonía con lo que en el momento dado prevalece, con lo que opina la generalidad de la gente, con lo que siente los hoy por hoy. Ya saben lo que significa hoy por hoy, es una expresión griega. Bueno, eso. Así que, ¿qué es eso del periodismo serio? Si O- hay un periodista serio por bueno, ahí, puede ser, pero periodismo serio no veo por dónde. Ha sido, al contrario, cómplice de todo lo que ha pasado en estos últimos años, incluyendo en estos medios solemnes y pomposos, ustedes saben cuáles son, esos que se las dan, digamos, de las grandes instituciones del periodismo. Se han entregado desde el primer día, hablaban
Empezaron a recitar desde el primer día la teoría del estallido social y lo siguen haciendo, ¿no? Así es que, ¿cuál periodismo serio, Nicole? Y aquí el único periodismo serio que yo conozco es el que haces tú, fíjate. No, Ven los datos y dicen las cosas, eso. Y ahora nuestros periodistas, supongo. Pero periodismo serio es como, no sé, es como, es una contradicción en los términos. es- esperemos que haya algún Contradictio in equipo. re, para decirlo en latín, que suena más bonito. Esperemos que haya algún equipo de investigación periodística detrás de este caso, porque este Claro, el tema, mostrador, no, no seguro. creo, pero este tema con respecto a que de vez en cuando salen algunos casos que han salido de funcionarios de la PDI dados de baja por esto, o fiscales dados de baja por esto es lo mismo que la colonia de los ratones. No son hechos aislados, sino No, que son siempre tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más contaminado. Entonces, que tengamos un o suboficial de la PDI en una situación de desesperación, que claro, puede ser propio de su carácter y su temperamento y a lo mejor no lo supo hacer de otra manera. Ok, pero eso lo dejamos para que él lo pueda arreglar de otra manera con un psicólogo. El punto es que lo que está diciendo no es grave, es lo que es interesa. sumamente grave. Entonces no Bueno, puede quedar en manos de la misma fiscalía y espero que pidan cambio de fiscalía. bueno, este país yo de repente llega un momento, hay momentos en que creo que no tiene remedio, otros momentos creo que tal vez sí, espero que sí. Pero hay mucha pudrición. Habría que entrar a todas partes con un lanzallamas o con un flit. Ok, amigos, hemos llegado al final del programa. Quiero decirles que yo estoy un poco de duelo porque ayer Francia fue derrotada por los españoles. Jugaron mal los franceses. Y Mal, no jugaron a nada, ¿no? los A españoles nada. los asfixiaron con la marca, no los dejaban ni moverse. Bueno, hoy día juega Inglaterra con Argentina. Mm, Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Oye, Y ¿has lo visto único cómo que se sé, empieza? lo único que sí sé es que si Argentina sale campeón del fútbol, la la! Nos van a invadir. Insoportable. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Insoportable, ¿sabes? Voy a decirlo con todo cariño. Se van a poner insoportables. Dos campeonatos seguidos Más de lo normal, van a digamos. ser Más insoportable de intratables. lo normal. Ya, Insoportables. Pero estimado mira amigo. cómo, oye, cómo se empieza a expandir ciertas opiniones, pero la gente no hace un razonamiento crítico. Varios comentan, y ya me ha tocado porque a mí me gusta el fútbol, y empiezan a repetir esto, este cliché de que a Argentina lo han ayudado a llegar a esta etapa. Y la verdad, a usted le puede gustar o no Argentina o que están jugando peor, eso es otra cosa. Pero si usted ve los partidos, más allá de algunas equivocaciones de árbitro al principio, una patada que hizo Messi, no lo han ayudado. Lo que pasa es que en algún minuto le tocó un poco más fácil el grupo. Y además tampoco es culpa argentina que Brasil no haya avanzado, pues si Brasil perdió y después le tocó a Egipto, en fin. Pero también hay que ganar para llegar a esta instancia. Entonces, solamente les comento esto, no quiero comentar de fútbol, sino que cómo la gente empieza a repetir algo que se piensa instalar. No, es que Argentina lo han ayudado, la FIFA quiere que llegue. Vean los partidos, al final igual ha ganado, ha metido goles jugando mal, pero ha metido goles. Yo creo que no le han ayudado a llegar a esta instancia. No sé qué opinas Bueno, tú, pero eso es un tema para otro programa, cuando hagamos de periodismo deportivo, porque ya le hacemos a cualquier cosa. Eh, bueno, estimados amigos, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se me olvidó recordarle mis libros, se los recuerdo ahora. Resurrección, La Torre de Papel, pero hay otros libros en elvillegas.cl/tienda. Y para los que quieran recibir mail todos los días gratis, elvillegas.cl/correo, ahí ponen su correo y con eso basta. Eso sería todo. Nos estamos viendo con Nicole la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao.